Ah, está subiendo. Ya, Sí, espéralo. Ya lo llevo. Ahora está listo ya. Ahí termina. O no de Chávarri como fiscal de la Nación. Pero antes vamos a conocer el cuarto audio que ha sido divulgado hace unos momentos. La nueva red Claro. Cecita. Hola, Tomasito, ¿me llamaste? Sí, pero hermano, justamente te iba a preguntar por ahí del rondero de San Martín. Ya está señalado la lista. No sé, ahorita no tengo a la mano la fecha, pero yo tengo acá y ahorita voy a inaugurar la sede de la academia. Ah, estás allá. Ya, Sí. pero hermano, no te olvides, porque mucho que tú sabes, yo trabajo ahí con la gente y ahí más o menos yo... Ese es uno de los audios que ya habíamos escuchado. Es un audio que se repite. Vamos a escuchar mejor las declaraciones del fiscal Domingo Pérez, que han sido, la verdad, reveladoras. No solamente habla del señor Chávarri, habla también de Pablo Sánchez, del ex fiscal de la Nación. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Si es ratificado Chávarri, ¿qué pasaría? Es que, mire, yo quiero decirle una cosa. Yo no estoy ni a favor, yo no estoy ni a favor de Pedro Chávarri, ni a favor de Pablo Sánchez. Lo que estoy a favor es de mi institución. ¿Y qué tocaría? ¿Qué sería lo mejor para usted en la institución? Estamos agotados Ok, de lo ni que está Pablo sucediendo. Sánchez ni Chávarri. ¿Quién podría entonces ser la persona? Entiendo que tampoco podría ser el doctor Tomás Gálvez ni el doctor Víctor Rodríguez Montesa. La única persona, por lo menos, que... ¿A quién propondría usted? Es que no es que yo proponga. Bueno, pero ¿quién se le ocurre? Es evidente que es la doctora Zoraida Ábalos. Zoraida Ábalos. Que es la única fiscal suprema. ¿Es la que se opuso justamente al nombramiento de Chávarri? Es la que se votó en opuso contra y la que se retiró. Al acto de juramentación del doctor que Pedro ella dijo Chávarri. que no era el momento y que se paró y se fue. Tenía la anotación AG Kuntur. Y ahí inicia lo que para mí, lamentablemente en el Ministerio Público, fue una desgracia. Entrevisto con el doctor Alonso Peña Cabrera, cuando él me pregunta si iba a realizar preguntas sobre todas las inscripciones, le indiqué que sí. Y él me indica, ¿incluso de AG? Sí. Y me dijo, AG no se pregunta. Una de las acciones fue allanar los locales de Fuerza el Popular. almacén. Voy a la oficina del doctor Pablo Sánchez. Lo que no quiero es que el tiempo nos gane. No se preocupe. Voy a la oficina del doctor Pablo Sánchez y en lugar de mostrar satisfacción a mi trabajo, me dice, no sabes con quiénes te has metido. ¿Eso le dijo Pablo Sánchez? Pablo Sánchez me dijo eso. El ex fiscal de la Nación. No sabes con quién te has metido hablando de Fuerza Popular, evidentemente. Bueno, porque ¿qué otro allanamiento había? Porque, por eso le digo, fue mi segunda frustración. Muy bien. Bueno, yo creo que esto revela un poco lo que decía hace un momento, que generó una discusión con Pedro. La institucionalidad está corroída también en el Perú. No solamente por infiltración política, sino porque las instituciones las hacen las personas. Y esto está revelando que o las personas no están bien escogidas o los fiscales no están bien formados. Porque, en primer lugar, podríamos preguntarnos si las cosas que está diciendo el señor Domingo Pérez son verdad o no son verdad, porque está sindicando a dos fiscales supremos que siguen siendo sus jefes. Y por otro lado, también hace unas revelaciones en el sentido de que supuestamente bajo el mandato del señor Sánchez había habido preferencias para investigar a unos y a otros no, cosa que sinceramente no creo, porque yo creo tanto en la idoneidad de Sánchez como en la idoneidad de Chávarri, y lo digo abiertamente, y además yo soy abogado y he ejercido muchos años y conozco a esas personas, y los he llevado al Congreso y los he interrogado, y he trabajado con ellos leyes de reforma, de manera que los conozco como personas y profesionalmente. Pero me parece que hay una guerra al interior de la institución, como hay una guerra al interior de todas las instituciones en el Perú, ¿no? Y ese es un mal heredado de la colonia, ¿no? Pasando por los primeros años de la independencia y arrastramos todo esto hasta el día de hoy. Y entonces aquí tiene que haber una cirugía profunda, pero cuando se plantean reformas tan importantes como la reforma de la Administración de Justicia y simultáneamente se les plantean jaque mates a la oposición, yo digo, todo esto va a seguir exactamente en más de lo mismo, ¿no?
y ahora esta guerra también la estamos apreciando al interior de la Fiscalía. Yo sinceramente creo que don Domingo Pérez está expresando sus puntos de vista y seguramente tiene algo de razón, pero también tiene algo de susceptibilidad, por lo que ha interpretado las palabras de Sánchez de una manera determinada. Ahora bien, toda esta situación y los audios que acabamos de escuchar y todo esto tiene que investigarse, y tiene que investigarse serenamente, sin pasiones, sin politización, y además debe tenerse en cuenta algo que generalmente el público no tiene en cuenta. Los vocales de la Corte Suprema que están en salas no pasan de 20, en las permanentes y en las transitorias. Los fiscales que están en la Fiscalía de la Nación no pasan de 5. Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura son 7. Los miembros del Tribunal Constitucional son 7. Quiere decir que en ese medio todos se conocen. En los órganos constitucionales, como el Jurado Nacional de Elecciones, o el Consejo Nacional de la Magistratura, o la Academia de la Magistratura, cada institución nombra a su delegado. El Poder Judicial, por ejemplo, mandó a Chávarri, o la Fiscalía mandó a Chávarri al Jurado Nacional de Elecciones. Mandó a Tábara, ahora mandó a Ticona. Pero para terminar, solamente, permíteme, Pedro, un minuto. En consecuencia, no es que yo lo invito para que venga conmigo de la mano, es que cada institución manda a su representante. Entonces, que de ahí se generen relaciones de amistad, sí, es verdad, hay relaciones de amistad, no se puede negar. De ahí a pasar a, claro, salvo prueba en contrario, obviamente, ¿no? A ver que haya entre algunos de ellos convivencia en temas de mafias o de delitos, eso hay que investigarlo. Claro. Y hay que efectivamente mandar a la cárcel a quien haya que mandar a la cárcel. Bueno, eso está en la letra y en el papel, y es letra muerta. Lo que hemos visto sí es actos delictivos y relación delictiva entre el vocal Inostroza y el presidente de la Corte del Callao, donde hay una organización criminal. Absolutamente. Entonces sí existe el tema. Sí, sí, claro. Y esto hay que investigarse. Así es. Y lo que ha ocurrido ahora es que lo que sospechábamos de la interferencia política del fujiaprismo en la Fiscalía y en cierto sector de la Corte Suprema, porque no hay que ser irresponsables y generalizar que todo esto es así en la Corte Suprema, para no recurrir en tu error. ¿Qué es lo que ha acontecido con estos audios? Ha desnudado. Pero además hemos escuchado la confianza de esos diálogos telefónicos interceptados legalmente entre Mulder y Becerril con sus interlocutores. ¿Qué hacen esos parlamentarios en plenos procesos judiciales o de investigación fiscal llamando con ese grado de confianza? En el caso de Becerril está absolutamente probado el tráfico de influencias, o por lo menos la tentativa. En lo de Mulder tendrá que investigarse. Pero ¿qué hacen políticos en funciones, parlamentarios, dialogando con vocales supremos y fiscales supremos en plenos procesos de investigación? Esto se presta precisamente a esta clase de críticas y que de todas maneras se tienen que investigar. Sí. Este Parlamento no lo va a investigar al señor Becerril, lo va a blindar, como blindan a todos, ¿no? Pero el 29 de julio del 2021, Becerril no solo será investigado, lo más probable es que deba ir a prisión, y con esa prisión preventiva que ellos se han jactado de usar y emplear, ¿no es cierto?, a través de lo que es la presión mediática. Pero a lo que me refiero es a lo siguiente. El fiscal Pérez, ¿por qué se expresa de esta manera? Porque ciertamente al interior de la Fiscalía se está en este momento produciendo una crisis de tal magnitud que quien está agravando la situación es el fiscal supremo Chávarri. Y en ese contexto, ¿quiénes son sus aliados? O por lo menos uno, el fiscal supremo Gálvez, en esta clase de conexión con el vocal Inostroza. ¿Por qué cayó Duberlí Rodríguez? Porque dio la impresión que los vocales supremos en el Perú, o la ley se aplica para ellos de manera diferente que al resto de peruanos, y eso no puede ser. Entonces, acá hay mensajes políticos o actitudes de la Corte Suprema y de la Fiscalía de la Nación que han ayudado a ese deterioro y a esa indignación nacional justificada. Absolutamente. Esta clase de diálogos son gansteriles. Estos P hermanito y ya P, ¿no? Y encima, con criterio político, ¿no? Vamos a incinerar a los caviares.
un vocal supremo puede administrar justicia no solo con esa penosa educación y cultura, sino con ese primitivismo desde el punto de vista del conocimiento jurídico. Realmente hemos llegado a un extremo, Raúl, que no es por odio acá. La campaña del fujimorismo y del aprimo es el odio. No, es una situación concreta. Estos audios han desnudado lo que todos sospechábamos, esa siniestra alianza política sumada a la corrupción. Y ya no damos más. Faltan 3 años todavía para este gobierno. Y por esa razón vuelvo a lo que sostuve inicialmente. En este momento la ciudadanía tiene que apoyar al presidente Vizcarra. Al margen de sus errores, de sus dudas, hay que apoyar. Porque tú conoces, este es un trabajo además técnico. Así es. Absolutamente técnico. La señora Yesenia Ponce, Becerril, Clayton Galván, ellos van a ser los encargados. Esta gente que llegó al Parlamento solo para actuar obsecuentemente en favor de la señora Keiko Fujimori son una garantía de un trabajo serio. Por eso creo y reitero que es necesario que el presidente Vizcarra pida delegación de facultades legislativas para otra clase de normas, como por ejemplo poder tipificar como delito el financiamiento ilegal de las campañas. Se puede hacer a través de un decreto legislativo que el Parlamento se niega. Coincido, yo no creo que el jaque o el mate empezó de parte del gobierno. Este ha sido un gobierno debilísimo de sus inicios. Felizmente ya el presidente Vizcarra se ha desmarcado de esa conducta, por decirlo de alguna manera, somnolienta que tuvo el presidente Kuczynski, y está ejerciendo sus atribuciones constitucionales, pretende defender el orden constitucional, que es su obligación, y creo que eso debemos apoyarlo. Acá no es... Y siendo un trabajo complejo, Raúl, lo tiene que liderar el Ejecutivo, no el Legislativo. El Legislativo coopera naturalmente, bueno, pero el origen de los proyectos de ley deberían surgir del Poder Ejecutivo. Y creo que también fue una buena iniciativa convocar a una persona como Alan Wagner, ¿no es cierto?, que ha, en un contexto político complicado, asumido una función importante, ¿no? Sí, perdón, quería agregar algo. Porque queríamos ir a una pausa y regresar luego precisamente con el tema de Héctor Becerril, que ya fue mencionado acá, pero por favor, porque va a estar fuera de contexto. Cómo no, quiero decirle a Pedro que todos estamos de acuerdo en apoyar al presidente Vizcarra, y lo que queremos es que esto salga adelante, no que se empantane en la lucha política, como parece que se va a empantanar hasta que el fujimorismo, ahora somnoliento, despierte y vuelva a las andadas, y en consecuencia volvamos a lo mismo. Pero además quería agregar algo. Hoy en día yo creo que la corrupción, y ahí creo que Pedro se equivoca, la corrupción ya no tiene bandera, ya no es fujimorista, ya no es aprista, ya no es caviar. Solo. No, completamente de acuerdo. Hoy día la corrupción son mafias organizadas que piensan en cómo enriquecerse a costa del pueblo. Estamos de acuerdo. Vamos a una pausa y regresamos en un instante. Primera vez que estamos de acuerdo en cuál.